está lista para activen sus cámaras, todas las tienen apagado. Pau, Beatriz, Elena, Elías, Covarrubias, ¿quién más lo tiene apagado? Marcelo. ¿Quién más vi que tienen apagadas sus cámaras? A ver. Ok, Ismael. Marta, Marcelo, activen sus cámaras. Santiago Ábalos. Ok, Ábalos Munguía, ¿está? Presente. Eso es todo, Ábalos. Briseño Bautista, ¿está? Brun Gallardo. Brun Gallardo, ¿está, Julia? Los hermanos Cabrera, ¿están? Presente. Eso es todo. Covarrubias, Ismael ya. Covarrubias, Villegas, Evelyn, ¿está? Cruz Negrete, Lila, ¿está? Presente. Es todo, Lila. De la Torre, Miramontes, Jorge, ¿está? Presente. Eso es todo, Marcelo. Hernández Guzmán, ¿está? Jiménez Estrada, Pau. Presente. Gustavo Joya, ¿está? Ese Gustavo no está. ¿Está Laguna Soto? Presente, profe. Eso es todo. Magaña, ¿está? Presente. Eso es todo. Martínez, Cárdenas, Sandra Sofía, ¿está? No está Sandra. Morales, Orozco, Julieta. Noriega, Moreno, Pascual, ¿está? Tampoco está Pascual. Palacio Ramírez. Presente, Juan Pablo. Es todo. Regla Ballesteros, ¿está? Regla Ballesteros. Rodríguez Navarro, Luis Santiago, ¿está? Sí, profe, presente. Eso es todo. Salazar Campos, Beatriz, ¿está? Presente. Todo, Beatriz. Sánchez, Eugenia, ¿está? ¿Está Eugenia? ¿No está Eugenia? Ah, ya te vi, Eugenia. Active su cámara, Eugenia. Santibáñez Flores, Gema, ¿está? Sí. Elena, ¿está o no está Elena? Presente. Eso es todo, Elena. Segovia, ¿está o no está Segovia? Presente. Eso es todo. Segovia, no te metiste en asesoría, ¿vale? Y Marta Morales, ¿está? Presente. Muy bien. Bueno, chicos, ya empezamos otro tema nuevo, un tema interesante. ¿Por qué interesante? Porque este tema, chicos, tiene que ver con la conquista que nos hicieron los españoles. Pero ¿qué crees? Gracias a una personita, a una mujer, que más adelante te voy a poner yo en la siguiente diapositiva. Vamos, de la Malinche, quien se encargó de se encargó de ahí de la comunicación entre los españoles y los mexicas, los que llegaron a las civilizaciones antiguas. Pues gracias a ella se pudieron comunicar, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a ver el tema de la conquista de México. La Malinche y las alianzas de los españoles con los pueblos indígenas. Déjenme dejar de compartir porque les voy a poner un video de la Malinche, pero quiero que lo escuchen bien.
Ok, déjeme. Listo. La Malinche y las amenazas de los españoles con los pueblos indígenas. En abril de 1519 llegas en las costas de la actual Veracruz la expedición de los conquistadores españoles encabezada por Hernán Cortés. Entonces, chicos, en 1519 llega Hernán Cortés. No venía solo. Hernán Cortés estaba aproximadamente con 530 soldados, 15 caballos, 12 arcabuces y 14 cañones. 2 años después logró vencer a los mexicas, el imperio más poderoso de Mesoamérica. La victoria de unos pocos españoles se debió sobre todo a las alianzas que tejieron con los enemigos de los mexicas, quienes lo ayudaron a vencerlos y después a conquistar muchas otras regiones de lo que se convertiría en la Nueva España. Esto es como un chicos, de lo que vamos a estar viendo. Te platico. Hernán Cortés llega a suelo mexicano, bueno, en ese caso, suelo mesoamericano, llega por ahí de 1519, empieza la disputa con otras tierras, o más bien con otros grupos que eran los mexicas, pero antes de eso, él era muy inteligente. Dice, bueno, tengo que hacer alianzas y tengo que hacer pues una tregua para poder yo derrotar a los imperios más poderosos que hay aquí, ¿verdad? Entonces se hace amigos de los tlaxcaltecas, que ellos les ayudan a vencer a los mexicas, ¿verdad? Pero eso más adelante lo vamos a ver. Pero en su llegada, él se encuentra con una mujer, con un personaje que se llamaba la Malinche. ¿Quién fue la Malinche? Ahorita te voy a poner este video para explicarte quién fue la Malinche. Pon mucha atención. El origen de su nombre no es claro. Malinali en náhuatl es una hierba y se pensaba que ese fue el nombre indígena bajo el que la conocieron los conquistadores. La otra versión viene del nombre que recibió al ser bautizada, Marina. Como en náhuatl no existe la R, Marina se habría convertido en Malina, Malintzin en diminutivo. Malintzin nació al inicio del siglo XVI en la región de Coatzacoalcos, actual estado de Veracruz, zona que estaba en el límite del imperio mexica y vivía bajo la amenaza de ser subyugada por el imperio. Por ello, Malintzin, como muchos en el México prehispánico, creció con una visión negativa de los mexicas. Ahí, la élite hablaba náhuatl, pero la lengua común era el popoluca, que provenía de los antiguos olmecas. Esto le permitió ser bilingüe desde su infancia. Malintzin vivió pacíficamente en Coatzacoalcos durante sus primeros 10 años de vida. Al morir su padre, su madre quiso deshacerse de ella, para poder dar el señorío a los hijos de su nuevo marido. Fue entregada entonces a un traficante de esclavos y llevada a Xicalanco, uno de los centros de comercio más importantes de Mesoamérica, donde sería comprada por comerciantes mayas chontales, que vivían en la ciudad de Putunchan y requerían de una persona que hablara náhuatl. Una vez más, Malintzin se vio envuelta en un mundo bilingüe y aprendió a hablar el maya. En 1519, la expedición española comandada por Hernán Cortés llegó a la península de Yucatán y poco después a la desembocadura del río Tabasco, donde Malintzin y sus amos chontales vivían. Con el auxilio de Jerónimo de Aguilar, un español que naufragó años antes en las costas de Yucatán y que al ser tomado como esclavo por los mayas había aprendido su lenguaje, ofrecieron a los nativos un mensaje de paz. Los jefes chontales ofrecieron comida a los españoles y les pidieron que se retiraran. Cortés rechazó la oferta y ordenó que se iniciara un ataque contra el poblado. Tras un breve enfrentamiento en el que los chontales perdieron en cerca de 2 horas a 200 de sus hombres, ante la superioridad militar y tecnológica de los españoles, se rindieron. En las negociaciones de paz, ofrecieron a los conquistadores joyas, alimentos y 20 mujeres esclavas, entre ellas Malintzin, de cuya belleza se habló mucho en su tiempo. Tras ser aceptadas, las esclavas fueron bautizadas y Malintzin, ya llamada desde entonces Marina, fue dada a Alonso Hernández Potocarrero, el hombre de más alto rango entre los españoles por ser de origen noble. Algunos días después, la expedición llegó a la zona donde hoy se encuentra el puerto de Veracruz. Ahí recibieron a los mensajeros del Tlatoani Moctezuma, que solicitaban hablar con Cortés. Este le pidió a Jerónimo de Aguilar que tradujera el mensaje expresado en náhuatl, pero le fue imposible ya que solamente hablaba maya. En ese momento Malintzin alzó la voz y tradujo sus palabras al maya y Aguilar a su vez al español. Este hecho cambió inmediatamente la posición de Malintzin en la expedición, convirtiéndola en una pieza clave para la conquista. A partir de ese momento, los españoles le empezaron a llamar Doña Marina, tal cual llamarían a una mujer de la nobleza española. Malintzin acompañó a Cortés durante todo el proceso de conquista, siendo determinante para el triunfo español a servir como traductora y como una sagaz negociadora con muchos pueblos de Mesoamérica y ante el propio Moctezuma. Después de la toma de Tenochtitlan en 1521,
Tuvo un hijo con Hernán Cortés, Martín, llamado así por el padre del conquistador. En 1524, Malintzin acompañó a Cortés en su desastrosa expedición a Honduras. En el camino pasó por su tierra de origen y mostró a la familia que le había expulsado su alta posición al lado de los conquistadores. En ese viaje, Cortés arregló para ella su matrimonio con Juan Jaramillo, uno de sus capitanes. Juntos tuvieron a una hija, María. Este matrimonio le aseguraba a Malintzin la protección oficial y un nivel social muy alto. Pocos años después, en 1529, Malintzin murió al contraer una enfermedad europea. Su fecha de muerte es también tema de discusión, ya que algunos la sitúan incluso hasta 1551, en referencia a algunas cartas encontradas en España que aseguran que estaba viva para ese año. A partir de su muerte tomó cuerpo la compleja figura histórica y legendaria de la Malinche, pero no adquirió su matiz como traidora hasta después de la independencia. En 1826, la novela anónima Xicoténcatl la retrató como una renegada seducida por los españoles. Más de un siglo después, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, la describió como la madre del mestizaje y de la cultura mexicana. Rosario Castellanos, por su parte, la redime como una mujer atrapada en el poder patriarcal. Sin perder su lugar como una de las figuras más controversiales en la historia de nuestro país, en los últimos años se le ha deslindado de prejuicios culturales e históricos y se le considera una mujer independiente que tomó decisiones personales para su propio bien y el de su pueblo, que era enemigo de los mexicas. Bueno, chicos, es así como... Es así, chicos, como la Malinche toma una importancia en la historia de México. Te das cuenta cómo es que ella pues empieza a introducirse, ¿verdad? Y cómo empieza a traducir a Hernán Cortés, ¿verdad? Para poder iniciar la conquista. ¿Ok? Ya ahorita te voy a contar todo este proceso de guerra, todo lo que conllevó esta conquista española en contra de las civilizaciones, ¿va? Chicos, abro tantito paréntesis porque me hicieron una pregunta. La actividad de la semana pasada, la actividad 20, estuvo fallando módulo el fin de semana. Entonces yo ahorita, yo creo que a más tardar a las 12:30, le cambio la fecha para que le empiecen a subir, ¿ok? Para que no vayan a tener problemas, ¿va? Bueno. Ya empezamos con Hernán Cortés. Otra ventaja que tuvo Cortés es que descubrió que en estas tierras vivían diferentes pueblos, con tradiciones y lenguas diversas. Pero sobre todo identificó que había rivalidades y enemistades entre ellos. Esta fue su gran oportunidad. Jugó a hacer política como lo hacían los reyes y grandes nobles de Europa, quienes se aliaban con los enemigos de sus enemigos para vencerlos. Hernán Cortés comprendió que debía conseguir aliados indígenas para enfrentar a los mexicas. La primera alianza que estableció fue con los totonacas en Veracruz, que había sido conquistado por los mexicas una década atrás. Estaban descontentos con este dominio y con los tributos que tenían que pagarles. Asesorado por los nuevos aliados, los españoles se dirigieron al territorio de los poderosos tlaxcaltecas, que habían resistido por más de medio siglo los ataques de los mexicas. Este pueblo, orgulloso de su independencia, primero decidió atacar la recién llegada para medir su fuerza militar. La guerra duró varios días y los españoles estuvieron a punto de ser vencidos, o sea que los tlaxcaltecas, para ver la capacidad y para sentirse que no eran atacados por los españoles, pues ellos pusieron una resistencia, una guerra, ¿verdad? Que duró varios días. Desesperado, ¿qué hizo Cortés? Ordenó ejecutar un ataque nocturno a traición contra la población civil de una de las ciudades de Tlaxcala. Algo así nunca se había hecho en las guerras mesoamericanas. Por ello, los gobernantes de este reino decidieron que los invasores eran demasiado poderosos y peligrosos. Y lo que les convenía hacer la paz y mantener y pactar con su pueblo. Entonces, empezó todo este dominio, chicos, de Hernán Cortés y empieza pues ya a hacerle sus amigos los tlaxcaltecas, empieza a reunir esta unión, ¿verdad? Con ellos y es por eso que en 1519, en octubre, se consumó la alianza entre tlaxcaltecas y los españoles,
lo más importante es que de todas las que sostuvieron los recién llegados. Entonces, los españoles hacen amistad con los tlaxcaltecas y dicen, ¿saben qué? Yo los voy a apoyar a ustedes. Entonces, los tlaxcaltecas ya tienen a los españoles y los españoles ya tienen a los tlaxcaltecas y empiezan a atacar el territorio mexica, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el dilema de los mexicas? Antes de determinar cómo encarar a los recién llegados, debían saber quiénes eran y cuáles eran sus intenciones. Si se trataba de dioses, debían de ser alimentados y pacificados con ofrendas para que no los destruyeran. ¿Ok? Cuando los españoles llegan a tierras mexicas, pues los mexicas piensan que eran estos españoles dioses, ¿verdad? Que se estaban manifestando. Pues no. Ya se dieron cuenta que eran prácticamente pues aliados de los tlaxcaltecas y que eran humanos, ¿verdad? Esto lo descubrió Moctezuma. Moctezuma se da cuenta de que estos españoles ya están unidos con los tlaxcaltecas y buscan algo, ¿verdad? Entonces, Moctezuma pensaba que si su fuerza militar era mayor que la de los mexicas, sería mejor evitar una guerra que terminaría en la derrota y en la destrucción de su pueblo y pactar. Para mantener la paz, por lo contrario, otros dirigentes y militares mexicas creían que era mejor confrontar a los invasores en el campo de batalla y vencerlos una vez por todas. Bueno, Moctezuma, como era el rey, ¿verdad?, de la civilización, pues él prácticamente trata de decir, bueno, yo quiero la paz para mi pueblo, son gente que no conocemos, pero sabíamos que los españoles traían armas, entonces para ellos, pues era todo nuevo. Moctezuma dice, ¿saben qué? Prefiero hacerme los amigos, prefiero ofrecerles alimentos y ya que no me ataquen, porque Moctezuma presentía que ellos les iban a hacer daño, ¿verdad? Y es por eso que al principio se los hacen amigos. Conforme a su intervención mesoamericana, los españoles se fueron maravillando por el tamaño y la riqueza de la tierra, que era mucho mayor a lo que habían imaginado jamás. Había montañas altas con nieves y tierras frías. Quisieron pensar que Cortés, que el territorio era muy parecido a su país de origen, por lo que decidieron bautizarlo como la Nueva España, ¿verdad? Con este nombre también indicaban su intención de conquistarla a nombre del rey de España y convertirla en un nuevo dominio suyo. Sin embargo, muchos de sus hombres tenían temor de entrar a las ciudades de la región, pues estarían rodeados de incompetibles pobladores y serían atacados con facilidad. Mientras más nerviosos se sentían, más se inclinaban a usar la fuerza. Pues pocos entendían la estrategia de su capitán de tejer alianza con los pueblos indígenas. Chicos, los españoles prácticamente estaban como que asustados porque al llegar al suelo o a tierra mesoamericana y ver cómo los mexicas se comportaban, pues ellos tenían pues toda esta parte del miedo, decían, chin, si los mexicas ven que se sacrificaban, que había muertos, que se peleaban, que hacían toda esta parte de los rituales, pues los españoles tenían esta parte del miedo, decían, chin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, al principio los españoles tenían miedo de toda esta parte del comportamiento, entonces se la pensaban al atacar, ¿verdad? Y le decían a Hernán Cortés que no se los hiciera amigos porque ellos pensaban que les iban a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces Hernán Cortés no les hace caso y sigue toda esta parte de la alianza y de querer hacerse amigos de los mexicas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, en el proceso, en octubre de 1519, los españoles y sus aliados, entre ellos los tlaxcaltecas, llegaron a la gran ciudad de Cholula, usando como pretexto rumores de un posible ataque en contra suya. Cortés ordenó a sus hombres matar a cientos o miles de personas desarmadas e inocentes. La noticia de esta masacre brutal, un hecho que sin precedentes en la historia de los pueblos indígenas, llegó a toda Mesoamérica y sembró terror entre sus pobladores. Bueno, llegan los españoles y los tlaxcaltecas a Cholula a través de un mando o a través de que dice Hernán Cortés, vamos, maten todos parejos, ¿verdad? Los matan como para generarle miedo a los mexicas, ¿verdad? Y generan esta parte de un proceso de guerra, ¿verdad? Entonces, esta noticia llega por todo Mesoamérica y pues ya empiezan a tener miedo
a los españoles, ¿verdad? Dicen, chin, estos españoles pues vienen con todo, ¿verdad? Nos van a matar. Bueno, para muchos fue la demostración de que los dioses de los españoles, en particular el Santo Guerrero Santiago, era más poderoso que los dioses mesoamericanos. El miedo que provocaron y sus violentas acciones convenció a más gobernantes indígenas de que era mejor aliarse con ellos. En el proceso, para noviembre, o sea, un mes después, los españoles entraron a México Tenochtitlan. Entonces, más que nunca, el rey mexica quería evitar la guerra con estos invasores temibles. Cortés aprovechó la relación y tomó como rehén, obligándolo a entregarles regalos cada vez más costosos, sobre todo oro y plata, y revelarles dónde se encontraban las minas de los metales preciosos. Bueno, ¿qué hace Hernán Cortés, chicos? Hernán Cortés agarra de rehén a este Moctezuma, lo agarra de rehén, y entonces los habitantes, para tratar de que no le hicieran nada, incluso el propio Moctezuma le manda oro, le manda plata, le manda materiales preciosos para que no le haga nada e incluso para que lo proteja. Entonces, Hernán Cortés, pues hace todo esto, trata de buscarle, de encontrar todas las minas para seguir explotando o explorando toda esta parte de llevar oro a España y quedarse con su riqueza, ¿verdad? Cortés tenía la esperanza de dominar el imperio mexica sin tener que hacer la guerra. Según su plan, el rey mexica podría seguir reinando sobre su ciudad si sometía al rey de España y le pagaba tributos. En pocas palabras, el rey mexica todavía podía controlar a su gente. Claro, tenía que pagar un sueldo o tenía que pagar una comisión para seguir mandando al rey de España. En pocas palabras, el rey de España lo iba a dejar gobernar, pero el rey mexica tenía que estarle mandando oro, tenía que estarle mandando riquezas para que no existiera alguien que los mandara a los pueblos mexicas. Entonces, empieza toda esta parte de la batalla. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, chicos, Hernán Cortés en 1520 tiene que salir allá a Veracruz, porque resulta que llegan un ejército por Cuba que los quiere pues agarrar, ¿verdad? Que los quiere sacar a Hernán Cortés. Entonces, un ejército de Cuba tenía la intención de hacerlos prisioneros. El capitán Pedro de Alvarado perpetró una nueva masacre, ahora en el Templo Mayor de México Tenochtitlan. Esta fue tan atroz como la que había sucedido en Cholula unos meses más atrás. Bueno, ¿qué pasa? Hernán Cortés se va a Veracruz. Moctezuma está aprendido, ¿verdad? Está guardado en una pirámide. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, semanas antes, pues los españoles tenían miedo, como les platiqué al principio, cómo era el comportamiento de los mexicas. Pues bueno, los mexicas en su calendario marcaban una festividad que era como hacerle tributo a dos reyes, a Tepozcatlipoca y a Huitzilopochtli. Ellos le estaban haciendo este tributo a sus dos dioses a través de música, a través de rituales, a través de bailes, ¿verdad? Y entonces los españoles, como tenían esta visión de que les iban a hacer daño, pensaron que se estaban organizando para sacarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron los conquistadores? Vieron que estaban haciendo todos estos rituales y hacen una masacre. Matan a jóvenes que estaban prácticamente bailando, los matan, y entonces se decidieron atacarlos, y fue así como miles de hombres murieron en este rato, ¿verdad? En este proceso. Entonces, pues los mexicas se dieron cuenta que tenían a los españoles pues de su mano, ¿verdad? Porque prácticamente los estaban alimentando. ¿Qué hacen los mexicas? Pues bueno, como los logran aprender a este grupo de españoles y los tienen encerrados. Pero antes de eso, ¿se acuerdan, chicos, que Moctezuma, cuando vimos la interpretación de la historia, estaba un códice de cómo murió Moctezuma? Pues bueno, como ven que los españoles están haciendo su desorden, empieza Moctezuma a tratar de tranquilizar a los mexicas y a los españoles. Pues resulta que no,
y es como le lanzan una piedra y se dice que no saben si los españoles o los propios mexicas dicen que muere Moctezuma de esta forma, ¿verdad? La historia dice que hay varias versiones de la muerte de Moctezuma e incluso lo estuvimos viendo como primer tema del trimestre, ¿verdad? La interpretación de la historia, pero bueno. Es así como empieza entonces la gran batalla, logran aprender a estos españoles que les hicieron daño. Entonces, a respuesta de esto, los mexicas combatieron sin cuartel a los españoles y a sus aliados. Después fue asesinado, aunque no se sabe si a manos de españoles o mexicas. Los mexicas amenazaron a sus enemigos con matarlos de hambre en el palacio donde estaban refugiados, seguros de que podrían terminar con Cortés sin el nuevo grupo de españoles que venían con él. Lo dejaron entrar a la ciudad. Los conquistadores decidieron salir a escondidas de la ciudad. Sin embargo, fueron descubiertos en su huida y los mexicas los atacaron sin piedad, matando a la mayoría y también a incontables tlaxcaltecas y otros aliados. Entonces, si los españoles les mataron gente a los mexicas, pues los mexicas también en su respuesta, pues los matan. Entonces, si escuchaste tú la noche triste que le llaman, fue un hecho o un acontecimiento en donde Hernán Cortés, debajo de un árbol, se pone a llorar al ver tantos muertos, al ver tanta gente, su gente muerta. Entonces, es por eso que le llamaron la noche triste. Incluso se puso debajo de un árbol y empezó a llorar por la matanza que hubo, ¿verdad? Desde luego, para los mexicas no tuvo nada de triste, pues creyeron haber atacado con la amenaza que después se significaban los invasores, ¿verdad? Entonces empieza toda esta parte de la disputa, empieza toda esta parte de los problemas, y es así como se desata esta parte de la guerra, ¿verdad, chicos? Toda esta parte de un sinfín de acontecimientos que a través de los mexicas pues hacen su fiesta, ¿verdad? Toda esta parte de problemas que tuvieron. Bueno, seguimos con la guerra. Perseguidos por sus victoriosos enemigos, los españoles se refugiaron en Tlaxcala. Allí, los gobernantes de la ciudad debatieron si deberían de recibirlos y continuar con la alianza, o por lo contrario, si era mejor pactar con los mexicas y entregarles a los invasores. Al final ganó la opinión de mantener la alianza con los españoles. Al enterarse de esto, Cortés mandó asesinar a Cigotecla, el joven, el príncipe tlaxcalteca que había propuesto pactar con los mexicas. Entonces, Moctezuma se da cuenta de lo que habían pensado algunos de los tlaxcaltecas o el príncipe, y prácticamente lo manda a matar, ¿verdad? Desde que Tlaxcala, los españoles restablecieron sus fuerzas y planearon una nueva ofensiva contra México Tenochtitlan. Esta vez jugó a su favor una terrible epidemia de viruela, enfermedad muy común en el viejo mundo. Entonces, ¿quién le ayudó a Hernán Cortés? A Hernán Cortés le ayudó que los españoles trajeron consigo esta enfermedad que se llamaba la viruela, y entonces la mitad de la población indígena o la mitad de la población de las civilizaciones antiguas muere. ¿Por qué? Porque pues no había una cura en aquel entonces de esta enfermedad. Entonces la mayor parte del ejército mexica pues muere por esta parte. Entonces le da más oportunidad a que Hernán Cortés tome más poder, más dominio, y existe esta parte de la conquista. ¿Qué es lo que perjudicó a nuestras civilizaciones antiguas, a los pueblos indígenas? Una, que los españoles hayan traído esta epidemia en la cual destroza la mitad de la población, y la dos es esta parte de las alianzas, ¿verdad? Bueno, la nueva guerra fue total y sin cuartel. Lo más pronto posible, los conquistadores y sus aliados cercanos a la capital mexica dominaron primero el Valle de Puebla, alrededor de Tlaxcala. Cuando se sintieron más fuertes, volvieron al Valle de México. Ahí pactaron con los demás viejos aliados de los mexicas, los taxcalcanos, y así como los chacalcas, uno de los pueblos más poderosos de la región. Luego conquistaron las ciudades de Vallemorelos. En mayo de 1521, los conquistadores y sus aliados iniciaron el sitio final de México Tenochtitlan, tras haber conquistado y establecido alianzas con la mayor parte de los pueblos del Valle de México. Y es así como se desarrolla la conquista de México. El miércoles te voy a poner una infografía y te voy a poner un pequeño video que habla más sobre esta masacre, sobre toda esta parte de la conquista, ¿va? ¿Te queda alguna duda, pregunta, chicos, que me quieran hacer? Adelante, ¿eh? Dudas que le hayan surgido
preguntas acerca de cómo es que los españoles llegan a nuestra tierra. Esta es la historia, chicos, de cómo es que se introducieron los españoles, cómo es que nosotros hablamos español, ¿te das cuenta? Entonces, la forma en cómo llegaron los españoles es lo que te acabo de contar, ¿verdad? Si te surgió alguna pregunta, alguna duda, adelante, te escucho. Pueden hacerla, chicos, sin problemas. ¿No? Bueno. ¿Qué te voy a dejar de actividad 21? Deja compartírtela. La actividad 21 está en la plataforma Moodle, ya te la subí, ¿verdad? Es esta. Deja compartírtela. Esta es nuestra actividad 21. La vas a ordenar cronológicamente, ¿verdad? Aquí... Yo ahorita que estaba, mire, así está. La Malinche aprendió a hablar español y se convirtió en traductora y asesora de Cortés. Están desacomodados los procesos. Le vas a dar clic para abajo y yo te voy a dar la primera respuesta, o el número 1, que es la llegada de la expedición de la conquista de Hernán Cortés. Ese es el punto número 1, ¿va? Ya vas a buscar el punto número 2, lo vas a ir acomodando de acuerdo a lo que te expliqué, ¿va? ¿Alguna duda, pregunta que tengas acerca de esta actividad? Habla ahora o calla para siempre. Esta actividad está muy sencilla, es acomodar cronológicamente y contestar aquí lo de qué fue la Malinche. ¿Por qué fue tan importante la colaboración de la Malinche y del proceso de la conquista? Estos dos ejercicios son los que tienes que contestar y me tienes que mandar, ¿va? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, chicos, sobre la materia, sobre la actividad? Los escucho con toda confianza, segundo A. ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Estuvieron atentos? ¿Sí, Julia? ¿Sí entender o no entender, Julia? ¿Sí? Gema, ¿entender o no entender? Sí, a ver, ¿a quién más veo aquí? Elena, ¿qué tal? ¿Entender o no entender? Sí, entiendo. ¿Sí? Y ahora, bueno, chicos, ¿ya se dieron cuenta cómo es que los españoles llegaron a nuestro territorio? ¿Cómo es que lograron pues vencer a cada una de las civilizaciones antiguas? Todavía el miércoles, si Dios quiere, te voy a mostrar ya cómo termina toda esta parte y cómo es que empieza este proceso de colonización, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, te veo el miércoles si Dios quiere. Te vuelvo a recordar, cualquier pregunta o duda que tengas, adelante, ¿va? Si no, te veo el miércoles, cuídate mucho, pongan atención en todas las clases, ¿ok? Adiós, profe. Cuídense, nos vemos siguiente el clase. miércoles. Adiós. Adiós. Adiós, Elena, adiós.